La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos presentando Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas. Y tenemos otro viernes junto a ustedes para reflexionar sobre las realidades del continente americano. Y a nombre de ALER les brindamos un cordial saludo a quienes nos siguen por las redes sociales y nos sintonizan desde los medios radiales de comunicación con otra entrega de Voces sobre la Mesa. Les saluda Alexander Medina desde Radio Fe y Alegría Venezuela y ya de inmediato le doy la bienvenida a mi compañera, la periodista de Radio Encuentro en Argentina, Cristina Cabral. Saludos, Cristina, adelante. Saludos, Alex, en este nuevo programa de Voces sobre la Mesa, donde vamos a invitar a reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país, en Argentina. Y también le enviamos un saludo a Yolani Pérez de Radio Progreso de Honduras y a Dalit Arciénagas de la Red ACLO de Bolivia, que hoy no van a estar en la conducción, pero esperamos hacer algo muy bueno también aquí con Alex. Y en esta media hora intentaremos reconstruir los principales debates que se están dando en nuestro país, como lo hacemos cada emisión con distintos temas de la región. La semana pasada hemos analizado la convergencia de lo que es la ausencia del Estado, la pobreza y la expansión del crimen organizado, tanto en Ecuador como en México. Y recuerden que todos estos programas quedan disponibles en la página de ALER, en aler.org. Así es, y hoy nos trasladamos hasta Argentina, donde luego de la asunción al gobierno nacional del partido de ultraderecha La Libertad Avanza, se viven momentos de debates y tensiones políticas. Javier Milei y Victoria Villarroel asumieron el 10 de diciembre y en menos de 2 meses de gobierno, el país pues ha entrado en un polvorín político y social. Y en ese sentido nos preguntamos cómo resiente, cómo está pues el pueblo argentino con unas primeras medidas económicas, fiscales, también en materia políticas adoptadas por Javier Milei como presidente de esta nación. Así es, porque La Libertad Avanza es un partido que no tiene historia en nuestro país, fue creado a partir de esta figura de Javier Milei, que se hizo conocido como un columnista de economía en los canales de televisión, y después su protagonismo pasó a las redes sociales. Y la vicepresidenta Victoria Villarroel, una figura bastante peligrosa porque tiene una inteligencia muy estratégica y una imagen muy cuidada, con muchas vinculaciones con las castas militares de lo que fue la dictadura en Argentina y, bueno, los intereses económicos que esa dictadura representa. Para contarle a la audiencia latinoamericana lo que estamos viviendo en Argentina, invitamos a 2 periodistas, a Emilia Calderón y a Gerardo Salkowicz. Gerardo es compilador, autor de libros como América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista. Otro libro también sobre la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, libro que se llama Norita, la madre de todas las batallas. Y además es periodista y colaborador en varios medios de comunicación, por ejemplo en Tiempo Argentino, y editorialista de la revista Nodal. Y Emilia Calderón es periodista de Radio La Ranchada, radio comunitaria histórica de Argentina, de Córdoba. Además es integrante de la mesa directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es parte de ALER, de nuestra Asociación Latinoamericana. Los saludamos y les agradecemos muchísimo que estén aquí. Bueno, sean bienvenidos Gerardo y Emilio. Muchísimas gracias por tomarse pues un tiempito y de conversar y de contarle, intentar contarle a América Latina lo que ha venido viviendo Argentina pues en un par de meses, ¿no? Un país que en los últimos años pues ha estado sumido en unos ciclos de alternancia política. Con Mauricio Macri la derecha se quedó por 4 años, luego llega Alberto Fernández, secundado por Cristina Fernández, pero ahora la llamada ultraderecha, bien lo presentaba Cristina, vuelve al poder político. A partir de este escenario y con estas primeras acciones, con estas primeras medidas, decretos de Javier Milei,
¿Hacia dónde creen ustedes que se encamina el país? Y como somos caballerosos, pues vamos a arrancar primero con Emilia. Bienvenida. Hola Cristina, hola Alexander, Gerardo también. Bueno, un placer poder compartir este momento con ustedes. Estamos viviendo una situación social, económica y política muy preocupante en nuestro país. Apenas asumió Javier Milei junto con Victoria Villarruel. En algunos momentos no teníamos definidos quiénes iban a ser los y las ministras a cargo los y las funcionarias, entonces había como muchas dudas en esos momentos previos a la asunción. Y apenas asumió, salió un decreto de necesidad de urgencia con mucho contenido preocupante para los sectores sociales y populares de nuestro país. Y se está tratando la ley llamada Ley Ómnibus, que tiene muchísimos contenidos que preocupan a nivel económico y social, y entendiendo también lo que viene sucediendo en las calles de nuestro país con los reclamos de algunos sectores gremiales, de sectores sociales, de sectores políticos que vienen reclamando a quienes forman parte del Congreso de la Nación, que vienen reclamando a este nuevo gobierno de Javier Milei, de la ultraderecha, que revise todas estas decisiones y propuestas que están haciendo, porque la verdad que la situación es preocupante. Todos los días estamos revisando aumentos de precios que la verdad que están dejando mucha preocupación y mucha situación de hambre en algunos sectores de nuestro país. La nafta no deja de subir, las prepagas, lo que tiene que ver con las obras sociales, lo que tiene que ver con los alimentos básicos, todo el tiempo están subiendo, y una promesa de campaña de Javier Milei lo había dicho: los primeros meses van a ser desastrosos, pero tienen que tener paciencia. Pero la paciencia no está en nuestro país, y se está viendo con mucha preocupación cómo se viene tratando en diputados, qué es lo que vienen hablando también los y las referentas de los partidos políticos y los acuerdos que están llevando adelante con el actual gobierno para aprobar este DNU, ¿no? Y esta ley ómnibus. Entonces, miramos desde Córdoba con mucha preocupación la situación social de los sectores populares, porque está aumentando la cantidad de gente que está necesitando la presencia de comedores comunitarios, de ollas populares para poder acceder a alimentos, ¿no? Además de los grandes decretos o las grandes discusiones de esta ley que no tienen que ver con lo social, que tienen que ver con privatizaciones y con el avance de esta ultraderecha que tanto nos preocupa. Gerardo, ¿qué habría que complementar con ese escenario que ha pintado Emilia? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, un placer ser parte de este espacio de ALER, que ya lleva tantos años defendiendo la comunicación popular y también la formación y la educación popular para las y los comunicadores de América Latina. Así que bueno, felicitarles por mantener esta trinchera tan importante de nuestro continente. Un saludo para Cristina, para Alex, también para Emilia. Como decía justamente Emilia, estamos viviendo un momento casi desesperante en el cual estos menos de 2 meses parecieran más de 2 años, porque ha pasado de todo en muy poco tiempo y porque el gobierno que asumió ha impulsado una multiplicidad de iniciativas en tan poco tiempo, con una audacia, la verdad que envidiable, pero que implican básicamente la refundación total del Estado, la refundación total del contrato social y básicamente la venta de nuestro país, digamos, ¿no? La entrega de todos nuestros recursos, de la ciencia, de la cultura, de los trenes, de los bosques, de los glaciares, absolutamente todo de remate. Eso es básicamente lo que implican estos más de 1000 artículos que se quieren modificar, una especie de reforma constitucional por decreto que se hace en estos 2 paquetes. Por un lado, el decreto de necesidad de urgencia que planteó el gobierno y que está en vigencia salvo todos los artículos que están frenados por la justicia, y esta ley ómnibus que en principio tenía más de 600 artículos que modificaba de la Constitución y que se está negociando cuáles quedan y cuáles no. Hasta ahora se han sacado cerca de la mitad y en estos días el Congreso, seguramente con el apoyo de la derecha tradicional y la socialdemocracia, se prevé que apruebe este paquete de leyes que, insisto, implican una refundación completa del Estado-Nación, de nuestro país, que ya hemos tenido quizás iniciativas de este tipo, estos clásicos shock neoliberales, ¿no? Ya estaba ese clásico libro de la doctrina del shock. Bueno,
este shock neoliberal en muy poco tiempo, que se había impulsado durante la dictadura en los 70, después durante el menemismo, en parte también en el gobierno de Macri, pero que ahora se pretende hacer de un plumazo y en muy poco tiempo. Por eso nos ha dejado paralizados en un principio y, bueno, movilizados en un segundo momento, ya desde los primeros días un nivel de movilización popular muy importante, con también manifestaciones de distintos sectores sociales, caceroleros, que son los que, digamos, protestan con cacerolas en las distintas ciudades, y también las manifestaciones encabezadas por los gremios, por los sindicatos, que han llevado la semana pasada al paro más rápido que se ha hecho a un gobierno, a pesar de tener una central sindical, la principal, que no nos tenía habituados a movilizarse ni a hacer paros. Bueno, esta vez, a menos de 2 meses, tuvo que convocar a un paro general con una movilización multitudinaria. Se estima que cerca de 1,5 millones de personas se movilizaron en todo el país, insisto, a menos de 2 meses de asumir el gobierno, y con un montón de incógnitas que se abren de cómo sigue esta película, ¿no? Cuánto va a poder avanzar el gobierno, cuánto los distintos resortes de la institucionalidad, tanto judicial como legislativa, van a permitir este avance, y qué va a pasar en la calle, ¿no? Si la movilización popular va a lograr frenar este avance de este shock neoliberal, y si, sobre todo, la gran pregunta es los sectores que han apoyado a Javier Milei, el 55% que lo votó en ese balotaje, gran parte de ese componente muy heterogéneo y totalmente, digamos, de distintas clases sociales, sobre todo los sectores populares, van a salir también y se van a, digamos, volcar a las calles, o se van a dar cuenta de que, bueno, finalmente las promesas de que este ajuste lo iba a pagar la casta política, finalmente lo está pagando el pueblo argentino. Bueno, veremos eso en los próximos meses, pero bueno, en términos generales, una situación muy preocupante, sobre todo por lo que decía Emilia de la situación económica. Ya veníamos de 8 años de deterioro económico, ya veníamos de una inflación del 150% y de una pobreza del 45%, antes que asuma este gobierno, a lo que se empeoró y todos los indicadores drásticamente en estos menos de 2 meses de Javier Milei. Y para explicar esto a la audiencia latinoamericana, ¿cómo es posible que alguien que no tenía experiencia en la gestión política, con un partido que no existía antes del año pasado, pueda ocupar un gobierno con todo lo que implica esta gestión de organizar ministerios? Bueno, él ha cerrado y ha llevado a la categoría de secretarías, ha reducido a la categoría de secretarías espacios que eran ministerios enormes, como por ejemplo el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. ¿Cómo explicar esto? ¿Gracias a quién puede llegar Javier Milei a lograr una gobernabilidad mínima sin tener una estructura a nivel nacional, además, que pueda llevar adelante un gobierno de estas características? Emilia. Creo que hay varias aristas a tener en cuenta de cómo puede ser que una persona como Javier Milei haya sacado el 55% de los votos en lo que fue el balotaje cuando llegó ese momento de la elección junto al candidato Sergio Massa. Primero creo que hubo un cansancio por estos 8 años que nombraba Gerardo de crisis social, económica, de inflación, de aumento de precios, de conflictos salariales de los y las trabajadoras. Había como un cansancio generalizado y necesidad de cambio por parte de un sector. Y llegó esta persona con una propuesta distinta, ha tenido una presencia en redes sociales muy importante, y quienes consumen ese tipo de contenidos vieron una representación que no la tenían en ningún otro lado, no lo verían a la que fue en su momento candidata Patricia Bullrich, no lo tenía Sergio Massa, las propuestas de lo va a pagar la casta, fuera la casta, que finalmente la casta está adentro, ¿no? Ellos que llaman casta está dentro de este gobierno, ¿no? Y quienes estamos pagando los platos rotos y toda esta crisis somos los sectores sociales. Yo creo que tenemos que analizar el crecimiento de Javier Milei por su exposición pública en los medios de comunicación. Una vez por semana en los últimos 3 años, Javier Milei ha dado entrevistas a los medios
nacionales, las redes sociales también, y no creo que sea algo definitivo, pero sí creo que los sectores de las juventudes han tenido un rol muy importante en este cambio. No creo que hayan sido los únicos. En la provincia de Córdoba, que es una provincia en el centro de nuestro país, llegó casi al 75% de votos positivos Javier Milei, y eso habla de un cansancio y de un voto castigo hacia lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y a lo que era el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero sí creo que esta nueva modalidad de difusión de ideas a través de las redes sociales ha pegado muy fuerte en ciertos sectores, y eso hizo que para mí y para algunos compañeros y compañeras que estamos acá en la ranchada, lo venimos charlando, ha hecho que tuviera una presencia muy fuerte esas ideas de la crisis la paga la casta, necesitamos un cambio profundo, y creo que son todas estas aristas que han dado la posibilidad de que Javier Milei sea nuestro presidente junto con Victoria Villarruel en la vicepresidencia. ¿Cuál es tu mirada, Gerardo? Sí, quizás a sumar a lo que decía Emilia de las aristas o las causas a nivel nacional, entender que también hay un fenómeno global de emergencia, ¿no? De estos fenómenos de ultraderecha que capitalizan las crisis de legitimidad de los partidos tradicionales. Arrancó con mucha fuerza en Europa hace varios años. Hoy la mitad de los países europeos tienen o primera o segunda fuerza a expresiones de esta ultraderecha. Llegó a Estados Unidos con Donald Trump. Tuvimos al máximo exponente en América Latina con Bolsonaro, ¿no? Que recordamos asume con un discurso abiertamente xenófobo, machista, racista, y pro dictadura militar. A pesar de eso ganó la presidencia en Brasil, y a pesar de que tuvo una presidencia desastrosa con una gestión de la pandemia calificada como genocida, a pesar de eso perdió por muy poquito el balotaje frente a Lula el año pasado con 58 millones de votos, y una ultraderecha que también se fortalece en Chile con José Antonio Kast, y la ultraderecha que ganó y pudo redactar el proceso constituyente que finalmente se cayó en el plebiscito último. A nosotros nos tocó quizás el peorcito de todos estos, o el más delirante en sus propuestas, y el más audaz también, creo yo, porque su ortodoxia ultraliberal, liberal-libertaria, como le dice, es el primer presidente liberal-libertario, como él bien se autodenomina. No, ninguna expresión hoy por hoy del mundo occidental tiene esas políticas ultra neoliberales como impulsa Milei, ni siquiera es el propio Estados Unidos, ni la Unión Europea. Ellos están más con políticas proteccionistas. Sin embargo, esta ortodoxia de Milei nos ha llegado de sorpresa o de forma muy abrupta. Y bueno, entre las causas, como decía Emilia, hay un gran desencanto con el último gobierno en particular y con la política en general. Creo que ganó con mucha fuerza estos últimos años ese discurso antipolítica, ese desencanto, ese hastío con la clase dirigente, y con que Milei bien supo sintetizar con el concepto de la casta, y que buscaba algo distinto, algo nuevo, y Milei efectivamente era un outsider, y que creo que ganaba más sus formas que su contenido. Quizás su composición electoral, sobre todo la juventud, como decía Emilia, no le importaba tanto las propuestas concretas del tipo, sino más bien su tono gritón, alocado, medio delirante, su peinado y su gran estrategia en redes sociales hacen a las particularidades locales. Tenemos entonces factores globales que hacen emerger nuestras expresiones, y factores locales que en nuestro país claramente tuvo que ver con la situación socioeconómica que se fue deteriorando cada vez con más fuerza, primero con Macri y después en el último gobierno, donde llegamos, decía, un gobierno que venía a prometer que empezaba por los últimos, y que un gobierno que viene de raíz nacional popular, con, digamos, lo que implica el peronismo en Argentina, y que se va con una pobreza mucho más alta. Entonces, evidentemente, es difícil que un pueblo te vote cuando le empeoraste su situación social y económica a niveles muy preocupantes. Me acuerdo en la campaña se decía mucho, o nosotros de nuestro lado decíamos, te van a quitar tus derechos, ¿no? Era porque sabíamos que Milei venía a quitarte los pocos derechos que teníamos, y mucha gente te respondía, bueno, ¿qué derechos? Si yo no tengo ningún derecho, no tengo ni derecho a la vivienda porque el alquilar está imposible, no tengo derechos laborales porque prácticamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras lo hacen en la informalidad,
y con un salario depredado por el nivel de inflación que teníamos. Entonces creo que por ahí un poco se dio la emergencia de este fenómeno de Javier Milei, que hace 2 años empezó en la política y entró como diputado, en muy poco tiempo se convirtió en presidente. Hay que decir también que lo votó el 30% de la gente en la primera vuelta y que en el balotaje recién sacó ese 55% con el 25% de los votos que le sumó la derecha tradicional de Juntos por el Cambio, lo que es el macrismo, que es por ahí el otro factor que preguntaba Cristina, ¿no? ¿En qué se sustenta hoy? Bueno, el macrismo le proporcionó la estructura de conformación del gobierno, principalmente en el gabinete económico, en el gabinete de seguridad y en distintas áreas donde hoy está cogobernando con la ultraderecha. Por eso se complejiza la cosa. No es solo derrotar un gobierno de ultraderecha y a un equipo bastante delirante y nuevo en la política, sino también con un fuerte apoyo de la derecha tradicional e incluso con sectores que se suponía que tenían valores democráticos, republicanos, como la Unión Cívica Radical, el otro partido histórico, y que ahora parecieran sumarse a la complicidad de las políticas económicas, políticas sociales y culturales que está impulsando este gobierno. Ahora, ya para ir cerrando, ¿qué creen ustedes, cómo va haciendo este impacto de lo que se está viviendo en Argentina hacia el resto del continente? Ya él ha tenido fuertes controversias, como por ejemplo con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que incluso lo llamó comunista asesino. Petro le respondió que no tenía ni idea de lo que era el comunismo ni el socialismo. En la cumbre de Davos dijo que el capitalismo era la única solución para acabar con el hambre en el mundo. Polemizó también con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticándole pues también el proyecto socialista que acá se instaura. ¿Cómo creen ustedes que puede reaccionar o seguir reaccionando los gobiernos pues del continente americano? Bueno, creo que ya lo viene haciendo, como decía Alexander, con estos presidentes, pero también entró en conflicto con el gobierno de Brasil, con Lula da Silva, cuando dijo que iba a romper relaciones comerciales. La situación es muy difícil, ¿no? Yo creo que el gobierno de Javier Milei tiene planteado llevar adelante relaciones exteriores con países capitalistas. Varios representantes, funcionarios ya han viajado a Estados Unidos, inclusive el mismo. Entra en relación con Israel, entra en relación con algunos países europeos, se ha vuelto a tomar la deuda, entonces, para pagar la deuda que ya venía desde el macrismo. Entonces, me parece que las relaciones latinoamericanas van a estar muy complicadas, sobre todo entendiéndolo al presidente Javier Milei con un pensamiento individualista, ¿no? Al que nos tenían acostumbrados otros presidentes como Cristina hace muchos años atrás, o Néstor Kirchner, en un trabajo de la matria grande, de la patria grande, de trabajar permanentemente con los distintos representantes de los países latinoamericanos. Todo lo que sea ajeno, todo lo que sea contrario al pensamiento libertario y de ultraderecha de Milei, para él es comunista, para él es socialista. Entonces va a terminar rompiendo y vamos a entrar en conflictos gravísimos, como lo que pasó con Petro, que resultó de un llamado de la embajada. Entonces, una situación muy complicada poder llevar adelante relaciones internacionales con los países latinoamericanos sin el presidente que tenemos, insulta al resto de los presidentes y no quiere llevar adelante relaciones comerciales con estos países. Inclusive sabemos lo que dijo del Papa Francisco, que era el representante de el maligno en la tierra y que trajo un conflicto con el Vaticano tremendo. Sin embargo, se van a estar reuniendo dentro de las próximas semanas, pero la verdad que es preocupante cómo se puede seguir con un presidente y pensar en relaciones latinoamericanas estables y necesarias para Argentina. Sí, uno pensaba que por ahí una cosa es un candidato en campaña diciendo barbaridades, insultos. Ahora el tipo lo mantiene siendo presidente, es lo más preocupante, y viendo el discurso en Davos, ¿no? La verdad que generó mucha vergüenza propias, incluso ver que nuestro presidente tiene ese tipo de discursos diciendo que los principales multimillonarios del mundo son los héroes que nos van a salvar y que el mundo hoy es más perfecto que nunca, además de pelearse con el ambientalismo y negar el cambio climático y con el feminismo. Bueno, él mantiene esa política internacional que él mismo lo advirtió, que iba a ser solamente relacionarse con Estados Unidos y con Israel,
una política muy sobreideologizada y casi infantil en este momento del mundo, sobre todo esto de complicar las relaciones con China y con Brasil, nuestros principales socios económicos, así que Argentina va camino a ser un paria internacional si mantiene esta política internacional y de confrontación de Milei con el resto de los presidentes, a los cuales para él, como decían recién, todo lo que no es ultraderecha es comunista, hasta incluso la socialdemocracia, los liberales, digamos, más ortodoxos, son todos comunistas para él. Entonces es un nivel de retórica y de doctrina casi marginal en el mundo, digamos, no hay lo que él viene de la escuela austríaca, digamos, esa doctrina es muy marginal en la economía. La verdad que nos va a llevar a un desastre no solo en lo económico, sino también en el plano internacional. Cierro con dos peligros, creo importantes uno para nuestro país, que es esto de la explosión del narcotráfico de los grupos narcocriminales, como estamos viendo en Ecuador, como estamos viendo en Haití y en otros lugares de la región. En algunas barriadas populares de nuestro país ya se da, en Rosario, que es la ciudad por ahí más emblemática, y el peligro de que esto genere, ¿no?, una metástasis y una implosión de los grupos narcocriminales que, si avanza también la dolarización que propone Milei, se puede transformar el país en algo mucho más invivible de lo que es ahora. Es un peligro ahí latente, además de todo lo otro que hablábamos, y el peligro para América Latina que esto se transforme también en un ejemplo, ¿no?, a seguir en un modelo para otros países en caso de que avance y se mantenga en el tiempo, como es ahora el modelo Bukele, que hoy es un ejemplo para la ultraderecha regional y por su éxito, entre comillas, contra las pandillas. Bueno, a pesar de la limitación democrática y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, hoy Bukele es ejemplo. El peligro es que también Milei se transforme en un ejemplo, lo que no pudo ser Bolsonaro por sus propias limitaciones, que Milei también genere un efecto contagio muy peligroso para nuestra patria y matria grande. Bueno, muchísimas gracias, Emilia Calderón, Gerardo Salkowicz. La situación de Argentina está en este momento desarrollándose, es decir, que volveremos en Voces sobre la Mesa a tomar el análisis de lo que pasa en nuestro país. Así que estamos atentos y atentas a todo lo que sucede. Les agradecemos muchísimo porque hemos podido hacer esta perspectiva de lo que sucede aquí para la audiencia de ALER, de todo Latinoamérica. Así que muchas gracias. Gracias, Alexander. Saludos desde la Patagonia hasta Caracas. Así es, bueno, muchas gracias también a Emilia, a Gerardo, a nuestros compañeros Ingrid Burgo y a Hugo Ramírez también de la coordinación de ALER, a todo el equipo de Radio Encuentro que técnicamente han hecho posible Voces sobre la Mesa de esta semana. Les invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales y en el portal web de www.aler.org, y nos encontramos el próximo viernes con otro Voces sobre la Mesa. Será hasta entonces. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.